Es el domingo 31 del tiempo ordinario del Dal año A, el Vangelo Evangelio de secondo Mateo Matteo. 23, 1-12. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Palabras de alegría y esperanza. Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Un buen domingo para todos. El pasaje del Evangelio de hoy es el comienzo del capítulo 23 del Evangelio según Mateo, un capítulo que contiene las 7 invectivas dirigidas por Jesús contra los escribas y los fariseos. Resuenan en nuestros oídos estos 7 ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Nos preguntamos, ¿contra quién y por qué Jesús utiliza un lenguaje tan duro? Parece que Jesús estaba muy enojado con los escribas y fariseos de su tiempo. Nos sorprende entonces este comienzo del pasaje. Si hemos prestado atención, dice que Jesús no se dirige a los fariseos, a los escribas, sino a la multitud y a sus discípulos. Esto significa que Jesús está muy preocupado que se introduzca en su comunidad una mentalidad, una concepción religiosa, una relación con Dios que es propia de esta secta de fariseos que estaban vinculados a los estudiosos de la Torá y de la Biblia, que eran los escribas. Por lo tanto, Jesús se dirige a los discípulos para advertirles de esta espiritualidad que no es compatible con la nueva propuesta de la relación con Dios y con la práctica religiosa propuesta por Jesús. Digamos unas palabras sobre estos personajes, los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran una secta judaica que, a diferencia de los saduceos, que no eran apreciados por el pueblo porque estaban atados a la estructura dominadora de los romanos, eran colaboradores con los romanos. Pero el pueblo estimaba a los fariseos porque eran conocedores de las escrituras, los veneraban por la austeridad de su vida. De hecho, recordemos que Pablo, escribiendo a los filipenses, se jacta de haber pertenecido a esta secta de los fariseos. Dice, con respecto a la ley, fui irreprochable como los de la secta de los fariseos a la que pertenecí. Y escribiendo a los romanos reconoce que los fariseos tenían celo por Dios. Los escribas eran los estudiosos de los textos sagrados, gente docta que conocía las reglas, los preceptos contenidos en las escrituras sagradas, transmitidas por la tradición. Las explicaban al pueblo y se habían vuelto muy importantes, sobre todo en el exilio y luego después del exilio, porque cuando estaban en el exilio ya no había templo, ya no había sacrificios, los ritos, las liturgias y el pueblo había empezado a reunirse en las sinagogas. Es en Babilonia donde empezaron las primeras sinagogas. Se reunían para reflexionar sobre esos textos que luego se convirtieron en los textos sagrados de este pueblo. La Torá fue escrita en Babilonia. En la época de Jesús, los escribas tenían una autoridad superior a la de los sacerdotes y profetas. Los escribas también recibían la imposición de manos por la cual se le transmitía el poder y el espíritu de Moisés y el espíritu de los profetas. Se les consideraba el magisterio infalible de la época. En el Evangelio de hoy,
se dice que estos escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Al fondo ven a una sinagoga, es la sinagoga de Corazaín, que es un pueblo de la época de Jesús, se encuentra cerca de Cafarnaún, un poco más arriba. Esta sinagoga es posterior a Jesús, pero es el lugar donde Jesús también fue a enseñar muchas veces. Como nos dicen los evangelios, Jesús enseñó muchas veces en la sinagoga de Corazaín. Este era el lugar donde estaba la sinagoga. Lo que es interesante es que esta sinagoga allí se encontró una silla que se llama la cátedra, se la llama la cátedra de Moisés. Hoy se encuentra en el museo, por supuesto, pero se encontró en esta sinagoga. En algunas sinagogas particularmente ricas e importantes, el rabino, que explicaba la Torá en el sábado, se sentaba en esta cátedra para hacer la homilía. Jesús toma esta imagen de la cátedra para decir que los escribas y los fariseos se sentaron en una cátedra que no es la suya. No son ellos los que deben dar la interpretación cierta de la Torá y de las Sagradas Escrituras. Son los profetas los que iluminan y guían al pueblo. Por la boca de los profetas ha llegado al pueblo esta voz del Señor. Jesús no pierde oportunidad de advertir a sus discípulos contra la levadura de los escribas y fariseos. Sabemos que la levadura fermenta la masa. Es la imagen de lo que corrompe lo que es puro. La mentalidad farisaica, la espiritualidad predicada por los fariseos, la relación con Dios que inculcaban, era incompatible con el mensaje de Jesús que debía permanecer puro. De ahí la preocupación del maestro de que se infiltrase de alguna manera en su comunidad la espiritualidad de los escribas y fariseos. Tratemos de resumir esta teología en pocas palabras. Predicaban un Dios estricto, juez riguroso, que premiaba a los que observaban sus preceptos y se indignaba con los que los transgredían. Era también un Dios que se mantenía lejos de los pecadores, que los odiaba. Y también pedían a su pueblo que fuera santo, es decir, que se separara de los pecadores, lejos de los impuros. La relación con este Dios no podía ser de otra manera que el dictado por la relación entre el patrón y el asalariado, observando los mandamientos, practicando escrupulosamente todos los ritos, las purificaciones, las prácticas religiosas, se adquirían méritos ante Dios y sin méritos no se recibían sus bendiciones. La relación con Dios predicada por Jesús era exactamente lo contrario a esta espiritualidad. La relación con Dios es la de quien se siente amado de forma incondicional por el Padre Celestial, que ama a la persona así como es. No lo ama porque la persona sea buena, es su amor el que la transforma y hace que se convierta en buena. Por tanto, no hay relación de méritos hacia Dios, no. De Dios se recibe amor y eso es todo. Dios ama siempre, de manera incondicional. Por eso Jesús está preocupado que entren en sus discípulos esta mentalidad farisea que es peligrosa, porque es según nuestra lógica. Deriva de nuestro sentido común, de nuestra concepción de la justicia. El Dios de los escribas y fariseos razona como nosotros y por eso nos conviene, pero no es el Dios de Jesús.
Cada vez que en los evangelios Jesús hace o dice algo nuevo o algo provocador, los escribas y fariseos entran inmediatamente en escena y lo impugnan, lo contestan, rechazan la novedad, porque no se ajusta a la lógica de los hombres. Es una manera de razonar que está tan lejos como el cielo de la tierra. Existe un fariseo que se incuba dentro de todo discípulo. Y este fariseo hace cátedra, da órdenes, condiciona nuestra vida, haciéndonos razonar según nuestros propios criterios y consigue acallar la voz que en cambio viene del cielo. Si quieren hacer una prueba sobre este fariseo, observar cómo es tan agresivo, cuando estén en un grupo de creyentes, lo único que tienen que hacer es comenzar a hablar de este amor incondicional de Dios por los que se han extraviado en la vida. Un Dios que nunca castigará, que intentará por todos los medios devolverle la alegría, devolverle la vida, pero aunque hasta el final de su vida haya caminado fuera de camino y por tanto no experimentó la alegría, no se realizó en su propia existencia, Dios lo sigue amando. Cuando haces estos discursos, el fariseo no los soporta. Y entonces, ¿qué hace? Comienza a reaccionar inmediatamente porque sostiene que quien hace el mal debe ser castigado adecuadamente. El fariseo no puede tolerar a un Dios que hace el bien y ama también a los que se equivocan en la vida. Cuando el fariseo que hay dentro de cada uno de nosotros, y lo debemos mantener siempre controlado, escucha estos discursos, reacciona. Por eso a Jesús le preocupa que en su comunidad se dé espacio a esta espiritualidad que no tiene nada que ver con la relación con Dios y con los hermanos que Jesús vino a establecer en el mundo. Escuchemos ahora cuáles son los comportamientos concretos contra los que Jesús quiere advertirnos hoy. Son palabras dirigidas al fariseo que está presente en cada uno de nosotros. Escuchemos. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente, mientras ellos se niegan a moverlos con el dedo. Hemos escuchado la denuncia de los primeros comportamientos farisaicos, no de los fariseos de aquella época. Aquellos fueron tomados como ejemplo, pero Jesús denuncia ahora el fariseísmo presente en su comunidad, el fariseo que está dentro, cada uno de nosotros. El primer comportamiento, digamos inmediatamente que el texto comienza con un versículo que debe ser bien entendido porque podríamos equivocarnos. Lo hemos traducido como hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten. Como si Jesús recomendara hacer lo que dicen los fariseos. Pero Jesús condenó la doctrina de los fariseos, por lo que no debemos hacer lo que ellos dicen. Y entonces, ¿cómo debe ser interpretado este versículo? Las palabras de Jesús son irónicas, como si dijera, intenten hacer algo de lo que yo digo y lo que ellos enseñan. Se darán cuenta inmediatamente qué vida desprovista de alegría, de amor que les hacen practicar. Inténtenlo. No podrá ser una vida basada en la doctrina farisea
y ser una vida llena de alegría. Estará llena de ansias, de escrúpulos, de inquietud. Piensen solamente en lo que los fariseos dijeron sobre el sábado. Ya les comenté lo que los fariseos habían dicho sobre el sábado. Las acciones que no se podían hacer en sábado eran 39, las obras que se necesitaban para construir el templo. Pero cada una de estas acciones que no se podían hacer en el día del sábado, no levantar cosas pesadas, no encender fuego, etc., tenían otras 39 especificaciones. Multipliquen 39 por 39, son 1521 trabajos prohibidos. Era imposible llegar al final del sábado sin haber hecho algún pecado. Entonces había que purificarse, había 6 tipos de agua para las purificaciones. ¿Cómo podía vivir en la alegría quien asimilaba esta espiritualidad? Cuando Pedro hace su discurso en los Hechos de los Apóstoles, dice: ¿por qué tentar a Dios imponiendo en los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de llevar? Una de las manifestaciones del fariseísmo, según nos dice Jesús, de la que la comunidad cristiana tenía que cuidarse, es precisamente esa rigurosa meticulosidad de disposiciones y preceptos que sobrecargan la vida. La enseñanza de los fariseos no era la de la palabra de Dios, era una invención suya debido a la tradición. Jesús dice que son personas que hablan mucho, pero no hacen lo que Dios espera. Predican y hablan, pero no hacen lo que Dios realmente espera que hagan. Hacen lo que ellos mismos inventaron con sus tradiciones. Se comprometían a observar hasta los más mínimos detalles y obligaciones de la ley, pero era imposible ser fieles a todo. Eran cargas pesadas que ellos no movían ni con un dedo. Con su autoridad deberían haber hecho lo que Jesús decía: vengan a mí y les quito este yugo insoportable. Lo hemos escuchado el domingo pasado. El único mandamiento querido por Dios es: amarás. El resto o deriva del amor o no tiene valor y hay que tirarlo. Los fariseos no movían ni siquiera con un dedo. Los rabinos, que eran conscientes de esta carga impuesta a la gente sencilla e ignorante, no la quitaban. Dejaban estas imposiciones gravosas sobre los hombres del pueblo devoto que confiaba en su autoridad, porque eran los predicadores de la palabra de Dios. Identificaban sus disposiciones con la voluntad de Dios. Preguntémonos sinceramente si no ocurrió algo parecido en nuestra iglesia. Cuántos sufrimientos, escrúpulos, cuántas angustias por sentirse rechazados por Dios, por transgresiones de disposiciones que no provenían de la palabra de Dios, sino que habían sido inventadas por la gente de iglesia. Recuerdo que mi abuela, una santa, de pequeño, estaba a su lado cuando atizaba el fuego y le oía repetir: tendré que acostumbrarme a este fuego. Bastaba cualquier detalle para cometer un pecado mortal. ¿Qué habían puesto en la cabeza y en el corazón de esta mujer? ¿Qué cara de Dios le habían presentado a esta santa mujer? En nuestra iglesia no movieron ni un dedo para quitar esos escrúpulos, esas ansiedades que no derivaban, no estaban, como decía el Evangelio del domingo pasado, atados al único mandamiento: amarás. Entonces, ¿qué pasó? No es de extrañar que la gente cansada haya tirado fuera todo
incluso lo que era precioso. De esta manera se perdió incluso lo que era valioso. Lo vemos en nuestra sociedad de hoy. Toda orientación moral. Si hubiéramos derivado todas nuestras orientaciones éticas del único mandamiento, amarás, las cosas podrían haber sido diferentes. Escuchemos ahora los otros comportamientos que Jesús teme que se introduzcan en su comunidad. Todo lo hacen para exhibirse ante la gente. Llevan cintas anchas y flecos llamativos en sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas y los primeros asientos en las sinagogas. Que los salude la gente por la calle y los llamen maestros. En el texto que acabamos de escuchar, Jesús denuncia 3 comportamientos que se presentan como expresiones de fariseísmo, pero no se dirige a los fariseos de aquella época. Es para advertirnos, para reflexionar que no existan estos comportamientos dentro de la comunidad cristiana. Son incompatibles con la propuesta del nuevo mundo que Jesús hace. El primero, hacerse notar, para ser vistos. Todas las obras que hacen son para ser admirados. Extienden las filacterias, ensanchan los flecos. ¿Qué eran las filacterias? Eran esas tiras de piel que hoy aún se usan durante la oración para sostener los cubos en los que se insertan 4 textos de la Biblia. Estos cubos se ponen en la frente y en los brazos para decir que el israelita piadoso debe guardar siempre la palabra de Dios, la Torá, delante de sus ojos para las elecciones de la vida, y luego deben guiar todas sus acciones representadas por la mano y el brazo. ¿Y qué hacían? Y este es el espíritu farisaico. Para hacerse ver como observantes de la Torá, lo hacían visible ampliando las filacterias y los flecos. Esto es, hacerse ver a través de las vestimentas, a través de los uniformes. Recordemos lo que dice Jesús. Les gusta andar con túnicas largas. Lo pueden ver en el fondo. El sumo sacerdote de pie al frente del arca de la alianza. Observen las vestimentas que tiene. En la parte inferior de esta vestimenta se encontraban las campanillas, que también las pueden ver en detalle. ¿Y para qué servían estas campanillas? Cuando el sumo sacerdote pasaba entre la multitud, estas campanillas sonaban y toda la gente lo admiraba y lo contemplaba. Este es un ejemplo de hacerse ver, que es una expresión del fariseísmo según Jesús y que también podrían estar presentes en nuestra comunidad cristiana. Flavio Josefo, el historiador de la época, que también era sacerdote y por tanto conocía bien estos comportamientos, dice que cuando el pueblo veía al sumo sacerdote, pensaban que ver al sumo sacerdote era como ver el paraíso, como ver a Dios. Preguntémonos si acaso no pasa algo similar dentro de nuestra comunidad cristiana, porque no son cosas menores, son cosas que preocupan a Jesús. Ciertas vestimentas, incluso costosas, son compatibles con la sencillez y autenticidad con que se celebró la primera Eucaristía y cómo se celebraba el partir del pan en la iglesia de los primeros siglos. Sigamos. En aquella época, las personas revestidas de autoridad religiosa siempre llevaban un tocado, una especie de sombrero. ¿Por qué? En todas las religiones lo llevaban porque el tocado te eleva por encima de los demás. En el fondo pueden ver el tocado
del sumo sacerdote. Tenía una lámina de oro en la que estaba escrito: Santo es el Señor. Imagínense cuando estaba ante la multitud con este tocado. Pero también dentro de la iglesia entró el tocado que ciertamente Jesús no hubiera soportado. En el momento del Concilio Vaticano II, cuando el Papa Pablo VI celebró la misa en la reapertura del concilio, le habían colocado en la cabeza la famosa triple corona, la tiara, que Pablo VI la tomó y la puso en el altar. Y desde ese día nadie ha vuelto a colocar sobre su cabeza la famosa triple corona, que cuando se colocaba sobre la cabeza del Papa se pronunciaba esta fórmula: recibe la tiara adornada con 3 coronas, los 3 reinos, y sabe que eres el Padre de los príncipes y reyes, el rector del mundo y el vicario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pablo VI dijo: basta con este tocado. Y de hecho, luego se vendió. El que viene al fondo se vendió y lo compró el cardenal Spellman de Washington, y hoy está allí. Lo recaudado se donó a los pobres. No se hacía con malicia esta elección de ponerse en la cabeza estas formas de hacerse ver. Incluso pensaban que estaban dando honor a Dios. Aquí está el fariseísmo. Es muy sutil. Incluso pensaban que estaban dando honor a Dios con estas actitudes. Pero Jesús no quiere estas actitudes y la denuncia de forma muy clara y detallada. No son cosas secundarias, son cosas importantes porque Jesús ha insistido en ello con palabras muy duras. Luego la búsqueda de los privilegios, de las posiciones de prestigio, de reconocimientos, primeros lugares, puestos de honor en los banquetes, eran los que estaban al lado del amo porque era donde se servía primero y mejor que a los demás. Primeros lugares en las sinagogas. Jesús indicó que el lugar de honor en los banquetes es el del que sirve, así que lo puso todo patas arriba. Y debemos tener en cuenta estas recomendaciones de Jesús porque no nos damos cuenta de que muchas veces no es el Evangelio el que nos lleva a tomar ciertas actitudes, sino que es la mentalidad farisaica, que es sutil e incluso se esconde detrás de una forma de honrar a Dios. Luego los títulos honoríficos. Jesús dice: no te hagas llamar rabí. Significa mi Señor. En efecto, mon Señor, moi Seigneur. Les gusta ser reverenciados, obsequiados. Y Jesús dice: no. El único título honorífico que debe existir en la comunidad cristiana es siervo de los hermanos. Escuchemos ahora los mandatos directos que Jesús dirige a sus discípulos. Ustedes no se hagan llamar maestros, porque uno solo es el maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. En la tierra no llamen Padre a nadie, pues uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe, que es el Mesías. El mayor de ustedes que se haga servidor de los demás. Quien se alaba será humillado, quien se humilla será alabado. En el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús dice que hay 3 títulos honoríficos que no deben usarse en la comunidad, en su comunidad. El primero, maestro. Ustedes no se hagan llamar maestros. El maestro es uno solo.
Y tampoco nosotros, los sacerdotes, los obispos, los papas, nosotros no somos maestros, somos repetidores de lo que el maestro ha enseñado. Debemos tratar de ayudarle a la gente a entender lo que ha enseñado el único maestro. Todos somos hermanos y como ocurre en la escuela, si hay alguien que entiende antes que los demás lo que el maestro ha enseñado, ayuda a los demás a comprender lo explicado. Nadie es un maestro, todos somos discípulos. Nos preguntamos, ¿quién es el maestro? Un maestro al que alguien consigue entender de inmediato y mejor, y otros llegan a comprender más tarde y les cuesta más entender a este maestro. El maestro es uno solo, es el Espíritu de Cristo, ese Espíritu de hijos de Dios que se nos ha dado y que nos habla, no desde fuera, sino desde dentro. Es ese apuntador que en cada momento te muestra lo que debes hacer si quieres ser un verdadero hijo de Dios. Y por eso te enseña a perdonar, te enseña a amar, a servir, a ser respetuoso. Algunos son más sensibles a esta voz del maestro interior y entonces también ayudan a sus hermanos a escuchar y a entender esta voz. Pero nadie es maestro. El maestro es el Espíritu. Padre. Nadie es padre. Solo uno es padre, el Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos, llamados a parecernos a este Padre Celestial. Nadie debe parecerse a nosotros. Todos somos hijos e hijas del único Padre y debemos reproducir en nosotros el rostro del Padre Celestial. No es casualidad que ni los padres apostólicos, es decir, aquellos padres de la Iglesia desde el principio hasta la mitad del siglo II, hasta el año 150, emplearan el término padre. Solo es empleado en referencia a Dios. Es significativo que incluso en el siglo IV, San Jerónimo, que había oído que los monjes, los superiores del monasterio, académicos, que estaban dispersos, por ejemplo, en Egipto o en el desierto del Sinaí, en el desierto de Judea, se hacían llamar Abba, Padre. Y San Jerónimo dice, el Señor amonestó a no llamar a nadie Abba, porque el Padre es uno solo, Dios. Y no entiendo, decía también Jerónimo, quién haya autorizado a los superiores de los monasterios a llamarse Abba. Y cómo nosotros podemos permitir que alguien nos llame de esta manera. Debe molestarnos que nos llamen con un título que no es nuestro. Padre es solo uno. Todos somos hermanos. Y tengamos cuidado porque a lo mejor oímos decir que son cosas sin importancia. Quizás sea por eso porque Jesús insistió tanto en los títulos honoríficos. Luego el tercer título, jefe, guía. No se llamen jefes porque solo tienen un jefe que es el Mesías. Nosotros somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Nos dirigimos hacia un destino, hacia una patria. Para llegar a esta patria necesitamos un guía y la única guía es Cristo. Los otros son todos compañeros de viaje que nos pueden ayudar a estar atentos al guía. En estos tres títulos hemos visto pasar al Espíritu, al Padre y a Cristo. Es precisamente la Trinidad que aquí se presenta.
Finalmente, la llamada al servicio. La conclusión de este pasaje del Evangelio: el servicio como manifestación de la nueva vida que Jesús vino a proponernos. Esta vida nueva de la que deben desaparecer por completo todos esos comportamientos que llevan el nombre de fariseísmo y que Jesús no quiere que se repitan en su comunidad. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.